Hola, bienvenidos a este video sobre cómo manejar la falta de respeto con gracia y aplomo a través del estoicismo. En este video, aprenderemos a lidiar con las situaciones de falta de respeto de una manera elegante y serena, siguiendo los principios de esta antigua filosofía que busca la felicidad y la sabiduría mediante el dominio de las pasiones que afectan la vida con la virtud y la razón. El estoicismo nos enseña a aceptar lo que está fuera de nuestro control, como los acontecimientos externos, las opiniones y acciones de los demás, y a ejercer lo que está dentro de nuestro control, como nuestras propias opiniones y acciones, actuando con virtud, prudencia y justicia. Veamos algunos ejemplos de cómo el estoicismo puede ayudarnos a manejar la falta de respeto en nuestra vida cotidiana. Lección 1. Vivir de acuerdo con la naturaleza. El primer aspecto del estoicismo que vamos a ver es el de vivir de acuerdo con la naturaleza. ¿Qué significa esto? Significa vivir en armonía con el orden racional y divino que rige el universo y que se manifiesta en el logos o razón universal. El logos es el principio que da sentido y coherencia a todo lo que existe, y que también está presente en el ser humano como parte de su naturaleza racional. El logos nos permite comprender las leyes que gobiernan la realidad y nos orienta hacia el bien y la felicidad. Vivir de acuerdo con la naturaleza implica aceptar lo que está fuera de nuestro control, como los acontecimientos externos, las opiniones y acciones de los demás, y ejercer lo que está dentro de nuestro control, como nuestras propias opiniones y acciones. Al aceptar lo que está fuera de nuestro control, evitamos el sufrimiento innecesario, la frustración y la ira, que son emociones que nos perturban y nos alejan de la paz interior. Al ejercer lo que está dentro de nuestro control, actuamos con virtud, prudencia y justicia, que son cualidades que nos hacen mejores personas y nos acercan a la felicidad. ¿Cómo podemos aplicar este principio en situaciones de falta de respeto? Veamos algunos ejemplos. Si alguien nos insulta o nos humilla, podemos aceptar que esa es su opinión o su acción, que no depende de nosotros y que no tiene por qué afectarnos. Podemos recordar que nuestro valor no depende de lo que los demás piensen o digan de nosotros, sino de lo que nosotros pensamos o hacemos de nosotros mismos. Podemos responder con educación y firmeza, sin dejarnos llevar por la emoción negativa, sino por la razón y la virtud. Podemos defender nuestros derechos y los de los demás, sin buscar la venganza, sino la justicia. Si alguien nos interrumpe o nos ignora, podemos aceptar que esa es su forma de comunicarse, que no depende de nosotros, y que no tiene por qué molestarnos. Podemos recordar que nuestra voz no depende de lo que los demás escuchen o atiendan de nosotros, sino de lo que nosotros expresamos o comunicamos de nosotros mismos. Podemos pedir la palabra con respeto y confianza, sin dejarnos llevar por la impaciencia o la inseguridad, sino por la razón y la virtud. Podemos escuchar y comprender a los demás, sin interrumpir o ignorar, sino con atención y empatía. Si alguien nos invade nuestro espacio o nos quita algo, podemos aceptar que esa es su conducta o su decisión, que no depende de nosotros y que no tiene por qué angustiarnos. Podemos recordar que nuestro espacio no depende de lo que los demás ocupen o tomen de nosotros, sino de lo que nosotros respetamos o compartimos de nosotros mismos. Podemos reclamar nuestro espacio o nuestro objeto con cortesía y determinación, sin dejarnos llevar por el miedo o la agresividad, sino por la razón y la virtud. Podemos respetar y valorar el espacio y los objetos de los demás, sin invadir o quitar, sino con cuidado y generosidad. Lección 2. Practicar la ataraxia o imperturbabilidad. El segundo aspecto del estoicismo que vamos a ver es el de practicar la ataraxia o imperturbabilidad. ¿Qué significa esto? Significa el estado de ánimo en el que no hay turbaciones o perturbaciones causadas por las pasiones o emociones desordenadas. Las pasiones son las emociones que nos mueven hacia o desde algo, como el deseo, la aversión, el placer, el dolor, etc. Las pasiones no son malas en sí mismas, pero pueden ser desordenadas cuando son excesivas, irracionales o contrarias a la naturaleza. Las pasiones desordenadas nos hacen vulnerables al dolor, al miedo, a la envidia, al odio, etc., y nos impiden actuar con sabiduría y libertad. La ataraxia se logra mediante el uso de la razón, que nos permite distinguir entre lo que es bueno, lo que es malo y lo que es indiferente, y que nos ayuda a moderar nuestros deseos y aversiones, evitando los extremos y buscando el equilibrio.
Al practicar la ataraxia, nos liberamos de la esclavitud de las pasiones y alcanzamos la paz y la felicidad interior. ¿Cómo podemos aplicar este principio en situaciones de falta de respeto? Veamos algunos ejemplos. Si alguien nos falta el respeto, podemos usar la razón para evaluar si eso es bueno, malo o indiferente para nosotros. Podemos recordar que lo único que es bueno es la virtud, y lo único que es malo es el vicio, y que todo lo demás es indiferente, es decir, que no afecta a nuestra felicidad. Podemos moderar nuestra aversión hacia la falta de respeto y no dejarnos llevar por el enojo, la tristeza, el rencor, el orgullo, etc., que son pasiones desordenadas que nos hacen sufrir y nos alejan de la ataraxia. Podemos mantener la calma, la serenidad, la paciencia, la humildad, etc., que son virtudes que nos hacen bien y nos acercan a la ataraxia. Podemos practicar ejercicios de autocontrol, como respirar profundamente, contar hasta 10, pensar antes de hablar, etc., que nos ayudan a dominar nuestras pasiones y a actuar con razón. Si nosotros faltamos el respeto a alguien, podemos usar la razón para reconocer nuestro error y corregirlo. Podemos recordar que faltar el respeto a alguien es un vicio, que nos hace mal a nosotros y a los demás, y que nos aleja de la virtud y de la felicidad. Podemos moderar nuestro deseo de faltar el respeto, y no dejarnos llevar por la ira, la envidia, el odio, la soberbia, etc., que son pasiones desordenadas que nos ciegan y nos esclavizan. Podemos pedir perdón, reparar el daño, aprender de la experiencia, etc., que son actos de virtud que nos hacen bien a nosotros y a los demás, y que nos acercan a la ataraxia. Podemos practicar ejercicios de autoconocimiento, como reflexionar sobre nuestras motivaciones, nuestras emociones, nuestras acciones, etc., que nos ayudan a comprendernos y a mejorar como personas. Antes de continuar con el video, me gustaría hacerles una invitación muy especial. Si les está gustando este contenido, y quieren aprender más sobre el estoicismo y otras filosofías que pueden mejorar su vida, les pido que se suscriban a este canal, que le den un like al video, y que activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras novedades. Así me ayudarán a seguir creando más vídeos de calidad y valor para ustedes. Además, pueden dejar sus comentarios, preguntas y sugerencias, que yo estaré encantado de leerlos y responderles. Muchas gracias por su apoyo y su atención. Ahora, sigamos con el video. Lección 3. Desarrollar la empatía y la benevolencia. El tercer aspecto del estoicismo que vamos a ver es el de desarrollar la empatía y la benevolencia. ¿Qué significa esto? Significa las actitudes de comprender y querer el bien de los demás, incluso de los que nos faltan el respeto o nos hacen daño. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar de los demás, de sentir lo que ellos sienten, de pensar lo que ellos piensan, de ver el mundo desde su perspectiva. La benevolencia es la disposición a hacer el bien a los demás, a ayudarlos, a apoyarlos, a respetarlos, a amarlos. La empatía y la benevolencia se basan en el reconocimiento de que todos los seres humanos somos iguales en dignidad y en participación de la razón universal, y que todos tenemos el mismo fin, que es la felicidad. Al desarrollar la empatía y la benevolencia, nos volvemos más tolerantes, compasivos y generosos, y evitamos el juicio, la crítica y el desprecio hacia los demás. También nos volvemos más capaces de perdonar y de pedir perdón, reconociendo nuestros propios errores y los de los demás. ¿Cómo podemos aplicar este principio en situaciones de falta de respeto? Veamos algunos ejemplos. Si alguien nos falta el respeto, podemos usar la empatía para comprender por qué lo hace, qué siente, qué piensa, qué necesita. Podemos recordar que esa persona también es un ser humano, que tiene sus propios problemas, sus propias limitaciones, sus propias aspiraciones, y que quizás no sabe cómo expresarlos o resolverlos. Podemos usar la benevolencia para querer el bien de esa persona, para ayudarla, para apoyarla, para respetarla, para amarla. Podemos no devolver mal por mal, sino bien por mal, siguiendo el ejemplo de Sócrates, que dijo, no me vengaré de quien me injuria, porque no quiero imitarlo. Podemos no tomar las ofensas como algo personal, sino como una expresión de la ignorancia o el sufrimiento de los demás, siguiendo el ejemplo de Marco Aurelio, que dijo, cuando alguien te ofenda, piensa que es porque no sabe lo que es bueno o lo que es malo.
Podemos no guardar rencor, sino ofrecer disculpas y aceptar las disculpas de los demás, siguiendo el ejemplo de Séneca, que dijo: el sabio perdona las injurias, pero no las olvida el necio, pero no las perdona. Si nosotros faltamos el respeto a alguien, podemos usar la empatía para ponernos en su lugar, para sentir lo que él siente, para pensar lo que él piensa, para ver el mundo desde su perspectiva. Podemos recordar que esa persona también es un ser humano, que tiene sus propios valores, sus propios derechos, sus propias necesidades, y que merece nuestro respeto y nuestro afecto. Podemos usar la benevolencia para hacer el bien a esa persona, para reparar el daño, para pedir perdón, para mostrar interés, para ofrecer ayuda. Podemos reconocer nuestro error y corregirlo, siguiendo el ejemplo de Epicteto, que dijo: no te avergüences de confesar tu ignorancia, ni de cambiar de opinión cuando te hayas equivocado. Podemos aprender de la experiencia y mejorar como personas, siguiendo el ejemplo de Marco Aurelio, que dijo: no te aflijas por lo que has hecho, sino alégrate por lo que puedes hacer. Podemos practicar la empatía y la benevolencia con nosotros mismos, siguiendo el ejemplo de Séneca, que dijo: sé indulgente contigo mismo, pero no te perdones todo. Lección 4. Cultivar la autoestima y la confianza. El cuarto y último aspecto del estoicismo que vamos a ver es el de cultivar la autoestima y la confianza. ¿Qué significa esto? Significa las actitudes de valorarse y creer en uno mismo, independientemente de la opinión o el trato de los demás. La autoestima es el aprecio y el respeto que tenemos por nosotros mismos, basados en el reconocimiento de nuestras cualidades, capacidades y potencialidades. La confianza es la seguridad y la certeza que tenemos en nosotros mismos, basadas en el conocimiento de nuestras fortalezas, habilidades y posibilidades. La autoestima y la confianza se fundamentan en el reconocimiento de que nuestro verdadero valor no depende de las cosas externas, como el dinero, el poder, la fama, el placer, etc., sino de las cosas internas, como la virtud, el conocimiento, la honestidad, etc. Al cultivar la autoestima y la confianza, nos volvemos más seguros, decididos y creativos, y evitamos la dependencia, la indecisión y el conformismo. También nos volvemos más capaces de expresar nuestras ideas y sentimientos, de defender nuestros principios y de realizar nuestros proyectos. ¿Cómo podemos aplicar este principio en situaciones de falta de respeto? Veamos algunos ejemplos. Si alguien nos falta el respeto, podemos usar la autoestima para valorarnos y respetarnos a nosotros mismos, sin dejarnos intimidar, manipular o desvalorizar por los demás. Podemos recordar que nuestro valor no depende de lo que los demás piensen o digan de nosotros, sino de lo que nosotros pensamos o hacemos de nosotros mismos. Podemos usar la confianza para creer en nosotros mismos, sin dejarnos influir por las críticas, los rumores o las burlas de los demás. Podemos recordar que nuestra seguridad no depende de lo que los demás hagan o dejen de hacer por nosotros, sino de lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer por nosotros mismos. Podemos afirmar nuestra identidad, nuestra dignidad y nuestros derechos, con seguridad y respeto, sin miedo ni agresividad. Podemos confiar en nuestro criterio, nuestra capacidad y nuestro potencial, con optimismo y entusiasmo, sin duda ni desánimo. Si nosotros faltamos el respeto a alguien, podemos usar la autoestima para aceptarnos y querernos a nosotros mismos, sin negar, ocultar o justificar nuestro error. Podemos recordar que nuestro valor no depende de las cosas externas, como el dinero, el poder, la fama, el placer, etc., sino de las cosas internas, como la virtud, el conocimiento, la honestidad, etc. Podemos usar la confianza para crecer y mejorar como personas, sin conformarnos, rendirnos o desesperarnos por nuestro error. Podemos recordar que nuestra seguridad no depende de la aprobación, el elogio o el reconocimiento de los demás, sino de la autoaprobación, el autoelogio y el autorreconocimiento. Podemos expresar nuestras ideas y sentimientos con sinceridad y respeto, sin mentira ni ofensa. Podemos defender nuestros principios y realizar nuestros proyectos con responsabilidad y compromiso, sin excusa ni abandono. Para concluir este video, vamos a resumir los puntos principales que hemos visto sobre cómo manejar la falta de respeto con gracia y aplomo a través del estoicismo. El estoicismo es una filosofía que nos enseña a vivir de acuerdo con la naturaleza, entendida como el orden racional y divino que rige el universo y que se manifiesta en el logos o razón universal.
El estoicismo nos enseña a aceptar lo que está fuera de nuestro control, como los acontecimientos externos, las opiniones y acciones de los demás, y a ejercer lo que está dentro de nuestro control, como nuestras propias opiniones y acciones, actuando con virtud, prudencia y justicia. El estoicismo nos enseña a practicar la ataraxia o imperturbabilidad, que es el estado de ánimo en el que no hay turbaciones o perturbaciones causadas por las pasiones o emociones desordenadas. El estoicismo nos enseña a usar la razón, que nos permite distinguir entre lo que es bueno, lo que es malo y lo que es indiferente, y que nos ayuda a moderar nuestros deseos y aversiones, evitando los extremos y buscando el equilibrio. El estoicismo nos enseña a desarrollar la empatía y la benevolencia, que son las actitudes de comprender y querer el bien de los demás, incluso de los que nos faltan el respeto o nos hacen daño. El estoicismo nos enseña a reconocer que todos los seres humanos somos iguales en dignidad y en participación de la razón universal, y que todos tenemos el mismo fin, que es la felicidad. El estoicismo nos enseña a cultivar la autoestima y la confianza, que son las actitudes de valorarse y creer en uno mismo, independientemente de la opinión o el trato de los demás. El estoicismo nos enseña a reconocer que nuestro verdadero valor no depende de las cosas externas, como el dinero, el poder, la fama, el placer, etc., sino de las cosas internas, como la virtud, el conocimiento, la honestidad, etc. Esperamos que este video les haya sido útil e interesante y que les haya inspirado a practicar el estoicismo en su vida cotidiana. Recuerden que el estoicismo no es una doctrina rígida o dogmática, sino una guía práctica y flexible, que se adapta a las circunstancias y a las personas, y que busca el bien y la felicidad de todos. Gracias por su atención y hasta la próxima.